Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. Si me pueden acompañar con sus Biblias a Romanos 8:28. Solamente vamos a leer un versículo en Romanos 8:28. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Gracias, Padre amado, Padre eterno, por una vez más reunirnos esta noche, Señor, para poder, Señor, contemplar tu palabra, Señor, para poder, Señor, conocerte a ti a través de tu palabra, Señor, estudiar, pensar, meditar en la revelación que tú nos has dado, Padre amado, que te ha complacido, Señor, darnos a nosotros para que a través de ella te conozcamos, crezcamos, Señor, y podamos, Señor, cada día ser más como Cristo, Señor. Te agradezco por cada hermano, por los que no están aquí también, Señor, en el nombre de Dios Jesús. Amén. Bueno, antes de empezar, quería hablar de una fecha importante, que es mañana. ¿Qué fecha importante tenemos mañana? Muy importante. No es Halloween. Sí, no está centrado tanto en Martín Lutero, pero es el día de la Reforma. O sea, el día de mañana se celebra el día de la Reforma. Y es gracioso que justamente es el día de Halloween. Y solo quería, antes de comenzar, a hablar un poquito de la Reforma. La contribución que estos hombres hicieron para la iglesia hoy en día es lamentablemente olvidada. Y aquel que olvida el pasado, los errores del pasado, tiende a repetir los errores. Nuestra historia como iglesia, que viene desde la fundación, desde su fundación, desde los primeros apóstoles, no viene de Lutero, tampoco viene de San Agustín, no viene de ellos, viene desde Cristo mismo, nuestra iglesia. Tenemos que aprender los procesos, las etapas que pasó la iglesia, y esa etapa de la Reforma es una de las más importantes, porque por cientos de años la iglesia vivió en la oscuridad, sin acceso a la palabra misma de Dios. Y fue gracias, el más conocido es Martín Lutero, pero hubo otros hombres más, los cuales no fueron perfectos. Cada uno de ellos tuvo sus defectos y errores, y podemos estar en desacuerdo con muchos de ellos. Pero si solamente sabemos de ellos lo que hemos escuchado de otros, pues nuestro entendimiento de ellos va a ser equivocado. Por ejemplo, Calvino no fue calvinista. El calvinismo surgió de las personas, discípulos de él, gente que estudió su obra, estudió su enseñanza y crearon una corriente del calvinismo que se ha dividido en muchas. Pero Calvino en sí mismo no fue calvinista. Es más, muchas de las ideas de la obra, las instituciones de la religión cristiana, que fue la obra más grande de Calvino, están en contra del calvinismo actual, de casi todas sus ramas. Al igual que Martín Lutero no se puede considerar como un luterano, de todas las diferentes ramas de la iglesia luterana. Y cada uno de ellos tuvo sus errores, sus puntos de vista acerca de la palabra de Dios. Pero lo que sí estaban seguros era en la suficiencia de Cristo, en la suficiencia de la palabra de Dios, en la obra redentora de Cristo en la cruz. Y una de las cosas por las cuales a veces no tenemos claro es que pensamos que la obra más importante de Martín Lutero fue el decirnos que somos justificados solo por fe, acerca de la justificación. Pues eso no fue su gran aporte. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica Romana no tenía una doctrina acerca de la justificación. Así es que cuando Martín Lutero
planteó su doctrina acerca de la justificación solo por fe, justificación solo por fe, no estaba yendo en contra de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica no tenía un punto de vista. No se había planteado el hacer una doctrina acerca de la justificación. ¿Cuál fue el aporte de Martín Lutero por lo cual cientos de personas murieron en las hogueras, torturados, perseguidos, asesinados? ¿Cuál fue la idea principal que originó la Reforma y de la cual fue uno de los grandes fomentadores Martín Lutero? Fue la doctrina acerca del hombre. Porque la Iglesia Católica enseñaba que el hombre era salvado por pertenecer a la Iglesia y al recibir los sacramentos. Algunos una sola vez, como el bautismo, y otros cada domingo. Así es que no importaba cómo vivías, no importaba tu ética o tu moral o tu vida, con tal de que siguieras los sacramentos, vayas a la iglesia a recibir la hostia. Eso era suficiente para tu salvación. Pero ¿cuál fue el aporte de los reformadores? Decirnos que no. El hombre no es un enfermo espiritual. El hombre está muerto en sus delitos y sus pecados. Y solamente un nuevo nacimiento personal, el cual no puede ser producido, no puede ser generado ni por nadie, ni por el Papa, ni por él mismo, era la forma en que él se podía salvar, aceptando el poder de la cruz, aceptando la suficiencia de la palabra, la obra de Cristo en la cruz. Ese fue el aporte de los reformadores, el inicio de ese aporte, la doctrina acerca de nosotros mismos. Los griegos, quienes tienen mucha sabiduría, enseñaban una cosa, y era una frase que era muy importante para ellos. Y yo creo que debe ser importante para nosotros el considerarla y nos ayuda a entender la palabra de Dios. Ellos decían: conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Y la única forma de conocernos a nosotros mismos es meditando en la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. Bueno, espero que tengan un bonito día de la Reforma mañana, meditando y pensando en aquellos hombres a los que le debemos mucho. El tema de esta noche es un tema muy difícil para mí. Es el tema del sufrimiento. Y hoy en día el sufrimiento es tal vez el obstáculo más grande para el Evangelio. La frase popular es decir: si Dios existe, entonces ¿por qué hay sufrimiento? ¿Por qué bebés mueren? ¿Por qué hay genocidios, masacres? ¿Por qué hay enfermedades como el cáncer? Muchos de nosotros hemos perdido seres queridos, familiares cercanos, o hemos visto a amigos y vecinos, y hemos escuchado de personas que a los que les han acontecido desgracias, y a veces no podemos encontrar el significado o que haya un sentido para ese hecho. Pero lamentablemente este entendimiento acerca de que el sufrimiento es un obstáculo para el Evangelio solamente se da en nuestro contexto. Es un producto del tiempo, de nuestra época, de nuestra cultura. En el pasado, cuando la iglesia primitiva se estaba formando, era totalmente lo opuesto. El principal promotor para el Evangelio en los primeros siglos fue justamente el sufrimiento. Porque toda la filosofía y todas las religiones y todo lo que existía en ese tiempo no explicaba el sufrimiento hasta que llegó la palabra de Dios, hasta que llegó el Evangelio, el cual tuvo una explicación completa para el sufrimiento, y lo cual fue algo que promovió como nada
el crecimiento del Evangelio en el mundo antiguo. Era una época en la que la mayoría de las personas, de las familias, si tenían 7 hijos, habían perdido la mitad de ellos. La muerte era algo común para todos. Perder un hijo, cuando una mujer iba a dar a luz, sus posibilidades de sobrevivir eran menos del 50%. No había higiene. No sabían acerca de mantener la higiene. Las mujeres morían de hemorragia, morían desangradas, morían por infecciones. Los bebés de igual manera. La mayoría de los niños nacidos, del 100% de niños, solamente del 40 al 45 sobrevivían. Así que las familias que tenían 7 hijos era porque habían tenido 11. Así es que la muerte de seres queridos era algo que la gente era común. La muerte era común en esa época. Y no solamente eso, las guerras eran comunes. Y no eran guerras como ahora, que disparo a alguien de lejos. Eran cuerpo a cuerpo. El mundo estaba acostumbrado a un tipo distinto de vida, un roce distinto con el sufrimiento, que era totalmente ajeno al nuestro, el cual nosotros no podemos ni siquiera poder entenderlo. Solo lo podemos entender a través del estudio del pasado. Ahora vivimos en una sociedad de Tylenol, porque lo que se evita como nada en esta sociedad es el dolor. No podemos tener dolor de nada. Necesitamos pastillas para todo. No podemos experimentar ni el más mínimo dolor. Hemos crecido en una sociedad que le tiene una pavor al miedo. Y no solamente eso afecta a nuestra teología. ¿Por qué? Porque creemos que el dolor, las desgracias, las enfermedades están relacionadas a una mala condición, a pecado. ¿Por qué sufres enfermedades? ¿Por qué te van mal las cosas? ¿Por qué te sucede esto a ti? Es que tienes que arrepentirte. El Señor te está castigando. Y las nuevas ideas, como las iglesias de la prosperidad, que dice que Dios te quiere sano, adinerado, ¿verdad? Y todas las bendiciones materiales no ayudan. ¿Por qué? Porque si no tienes dinero, porque si no tienes salud, pues no perteneces al Evangelio. El Evangelio de prosperidad no es tuyo. Estás alejado de eso. Y hay historias por todos lados de personas que fueron rechazadas por su condición económica, física, mental. Hay una predicadora muy famosa, colombiana, que abrió iglesias en todo el mundo. Ella predica diciendo que el púlpito no es lugar para enfermos, para minusválidos, para gente que ha nacido con defectos de nacimiento. Su sentido de santidad es completo. No solamente tienes que ser sano, exitoso, adinerado para subir al púlpito, sino que tienes que estar completo, no sufrir de nada. Supongo que en su iglesia nadie con resfrío puede predicar. Yo estoy un poquito resfriado, estoy saliendo de un resfrío. Yo no podría acercarme. El sufrimiento es un tema muy grande, el cual solamente esta noche quiero hablar de 5 propósitos para el sufrimiento: arrepentimiento, dependencia, santidad, preparación y revelación. Ahora, estos son solamente algunos. Yo sé que hay muchos más y es un tema muy profundo, el cual no podemos tratar exhaustivamente en una sola noche. ¿En qué sentido el sufrimiento nos conlleve al arrepentimiento? Paul Washer, un predicador, no sé si lo conocen, un día viajó a Canadá, no es Canadá, Alaska, Un día viajó a Alaska a predicar como invitado en una iglesia pequeña
20 miembros, dice él. Y después de haber predicado el Evangelio, un hombre se le acercó con una placa del doctor Rayos X, creo. Y le dijo que él quería entregar su vida a Cristo ese día. Y le enseñó, el hombre le habían diagnosticado cáncer y el doctor le había dicho que solo tenía un par de semanas de vida. Así es que él escuchó el Evangelio y pidió ser bautizado y aceptar a Cristo ese día. Paul Washer lo miró y no le dijo inmediatamente: ¿crees que eres, lo común hubiera sido, ¿crees que eres salvo? Entonces tú y tu casa son salvos, ¿verdad? Él empezó a preguntarle, le hizo preguntas acerca del Evangelio, le preguntó más cosas. Y cada vez que le preguntaba se daba cuenta de que en realidad él no entendía el Evangelio todavía. Uno, porque él no había hablado todo el Evangelio. Él solamente había hecho un pequeño sermón del Evangelio. Él había dedicado toda su vida al Evangelio y solamente había dado una pequeña parte de lo que él sabía del Evangelio. Así es que le habló acerca del arrepentimiento. Y le empezó a preguntar acerca de si él, para ver si había un arrepentimiento en su vida, un verdadero arrepentimiento. Y vio que no había arrepentimiento en él. Había una necesidad. Él iba a morir. Él le dijo: voy a cancelar mi boleto de avión de vuelta y me voy a quedar contigo hasta que tú entiendas el Evangelio o te mueras. Esos días él empezó con la Biblia a hablar del Evangelio, versículo por versículo, una y otra vez. Y después en un momento le dijo: lee Juan 3:16. Y él le dice: pero eso ya lo hemos leído tantas veces. Le dice: sí, pero quiero que lo leas ahora, le dice. Y el hombre agarró la Biblia una vez más, volvió a ese versículo una vez más. Y le dice, si encuentro... Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y el hombre empezó a titubear las palabras. Sus ojos empezaron a brotar lágrimas. Pero seguía leyendo. Y sus manos temblaban. Y él decía, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él... Y gritó, cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es ahí cuando él vio que él había entendido el Evangelio. El Evangelio había penetrado no solamente en su mente, sino en su corazón, en su ser mismo. Él no había aceptado a Cristo ese día cuando escuchó el Evangelio y dijo, yo acepto a Cristo. El verdadero Evangelio te lleva al arrepentimiento. El arrepentimiento produce en ti la fe. Son ambas cosas juntas. Pero ese es el verdadero Evangelio. El sufrimiento a veces es necesario para que nosotros podamos, en verdad, ver nuestra condición. Y en verdad, eso nos puede llevar al arrepentimiento. En el caso de este hombre, él tenía una sentencia de muerte. Entendió mentalmente el Evangelio con su mente, pero gracias a este predicador, a este evangelista, el Evangelio entró no solo en su mente, sino en su ser, en su corazón mismo. Y yo creo que hoy día está con nuestro Señor, en toda su gloria. Lo siguiente que el sufrimiento produce en nosotros puede ser dependencia. Nos debe mostrar a través del sufrimiento que en verdad dependemos solamente en Dios. Y en esto pensé en David. David había pecado contra Dios. David había caído. Había sido un gran líder para el pueblo, pero
un líder desastroso para su familia. Y él sufrió la muerte de un recién nacido, sufrió la muerte de sus hijos, se mataban entre ellos, sufrió una guerra contra uno de ellos. ¿Qué es lo que le quedó? Pues los salmos lo dicen. Eso lo hizo dependiente completamente de Dios. Y es a veces cuando Dios nos quita todo, cuando recién vemos lo que realmente es importante, lo verdaderamente importante, lo duradero, lo eterno, es Cristo. Segunda de Corintios 1 dice, empezando del 8. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, quien resucita a los muertos. Para que no confiáramos en nosotros mismos. Y eso es parte de la fe. Fe es confianza en Dios. Pero muchas veces ponemos nuestra fe en nosotros, en nuestras habilidades, en nuestras posesiones, en lo que somos nosotros. Y no ponemos la confianza en Dios. Una forma de que Dios muestra la dependencia que debemos tener en solo Él es a través del sufrimiento. Lo tercero es que el sufrimiento debe producir en nosotros frutos de justicia, debe producir santidad en nosotros. Hebreos 12, del 6 al 11 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. A veces el sufrimiento puede ser una forma en que a nosotros nos disciplina Dios. Y de nuevo regresamos al caso de David. David fue disciplinado. No fue expulsado de la familia de Dios. David no fue rechazado. David nunca dejó de ser hijo de Dios, pero Dios lo disciplinó. Y creció. Los salmos demuestran su crecimiento espiritual. Podemos ver el crecimiento espiritual de David, no solamente como líder, no solamente como militar, como rey, pero su crecimiento, el más importante, el espiritual. Los salmos reflejan eso. Otra manera en que el sufrimiento tiene un propósito para nuestras vidas es que nos prepara. Segunda de Corintios 4. Segunda de Corintios 4:16 dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Peso de gloria. Nos prepara para la gloria venidera.
a la cual no tiene comparación. Nuestro futuro no es el que muchos piensan, una existencia inanimada, espiritual, alabando, mirando a Dios y alabándolo todo el tiempo y cantando salmos. Porque una vez alguien me dijo, ¿para qué estudiar tanto? Hebreo, griego, teología, etc. ¿Para qué? Si al final lo único que voy a hacer es ir al cielo y alabar a mi Creador por siempre. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dijo que Él hizo al hombre para que sea rey. Hizo a Adán para que gobernara la creación. Y la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. ¿Y cuál es nuestro destino? Pues Dios no cambió de parecer. Dios no dijo primero, voy a hacerlo rey, pero falló, ahora van a ser solamente cantantes. No, el destino nuestro siempre ha sido el gobernar la creación. Incluso vamos a gobernar sobre ángeles, según la Biblia. Yo creo en la palabra de Dios. El sufrimiento actual nos está preparando, nos está refinando como al oro. Al oro lo refinan en fuego. El sufrimiento actual nos refina, nos hace más puros, más santos, nos prepara para el propósito original de Dios, el cual fue que seamos reyes, que gobernemos sobre la naturaleza. Así que no va a ser, en nuestro futuro no va a tener momento de descanso. Nos espera mucho trabajo que hacer. Va a haber mucho que hacer al gobernar la creación de Dios. Lo último que el sufrimiento nos revela, y creo que fue con lo que empecé hablando acerca de la reforma, pues este mundo, así como lo vemos, nos muestra el error, el horror, la depravación en la que vivimos hoy en día. Solo es necesario que lea un periódico, prenda un noticiero, para que usted se dé en qué mundo se está viviendo. Los asesinatos, las violaciones, los robos, las guerras. Miren los noticieros. Ese es el mundo en el que vivimos. Lucas 13 dice, Lucas 13 del 1 al 5 dice, en ese mismo tiempo está Jesús y hay gente que se le acerca y dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que estaban contándole a Jesús acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Estos eran hombres que habían ido al templo o a un lugar a hacer un sacrificio y fueron a hacer un acto de adoración a Dios. Y dice que mientras ellos hacían esto, fueron asesinados. La sangre de ellos fue mezclada con la sangre de su ofrenda, del sacrificio. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? O sea, porque estos hombres murieron de esa manera, en la cual su propia sangre se mezcló con la sangre del sacrificio. ¿Tú crees que por eso estos galileos eran más pecadores que los demás? Y le sigue diciendo, os digo, no antes, si no os arrepentís, es Jesús hablando, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. Esto no fue un asesinato, esto no fue un acto premeditado. Una torre cayó y mató personas. Un accidente al cual estamos todos expuestos. A regresar a nuestros hogares, un conductor borracho nos puede matar. Yo he perdido un familiar de esa manera. Estamos expuestos a eso. Estamos expuestos a desgracias, accidentes.
hechos fortuitos que nos pueden quitar a un ser querido o nuestras propias vidas. Y Jesús les dice: ¿pensáis que estos hombres que habían muerto por un hecho aleatorio, según ellos, pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? ¿Les sucedió esto porque son más culpables, son más pecadores que todos los demás? Les pregunta Jesús. Os digo, dice Jesús, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Vivimos en un mundo, en una condición el mundo está en una condición de muerte espiritual, de esclavitud al pecado, expuestos. Hay iglesias en las cuales estaban haciendo servicio, judías, cristianas y musulmanas, en las que personas han entrado a asesinar. El odio. Estamos expuestos al odio. No solamente porque somos minoría, tal vez, no solamente porque somos hispanos, sino también porque somos cristianos. Aunque no se ve mucho en este lugar, se ve mucho en diferentes lugares como el Asia, donde el evangelio es perseguido. Ante todo esto, Jesús le dice que el sufrimiento, en vez de negar el evangelio, debe llamarte al arrepentimiento. El hecho de que vives en un mundo caído como esto debe despertarte los ojos y decir: en verdad necesito algo, necesito a Cristo, necesito el evangelio. Debe mostrarnos nuestra necesidad de esa vida eterna, de esa gloria que nos espera en el futuro. Estos son solamente 5, de los cuales puede haber muchos más. Y algo que una vez contaba un predicador en una reunión de pastores, y había un pastor nuevo, un pastor joven que estaba formándose, y le decían si él estaba listo. Y los ancianos, pastores ancianos ya, y decían: ¿cuántos años tiene? Y decía: bueno, es un hombre muy inteligente, es un genio, sus estudios los ha sobrepasado todos, conoce la Biblia muy bien, conocedor de la palabra de Dios, es un hombre que predica increíble. Pero ¿cuántos años tiene? Bueno, tiene 22, todavía no está listo. Y lo llamaron y le hicieron leer un salmo. Y al igual que Paul Washer, esperaban su reacción al leer el salmo. Y dijeron: todavía no está listo. ¿Por qué? No ha sufrido lo suficiente. El sufrimiento nos va a hacer entender la palabra de Dios, especialmente los salmos. Es una cosa leer el salmo a los 13, 14 años, cuando no hemos vivido nada, no hemos experimentado nada, estamos jóvenes y vemos el mundo como un mundo de oportunidades y de un mundo de posibilidades. Y otra forma es leer un salmo cuando tenemos 60 años de edad y miramos hacia atrás a toda nuestra vida por atrás. Es por eso que los ancianos de la iglesia deben ser mejor aprovechados. Una de las cosas de la que yo me arrepiento, y cada vez que el pastor hacía su estudio bíblico, yo venía y puedo decir, en mi día favorito, el sentarme ahí y escuchar a mi pastor, que está ahora con nuestro Señor, era porque él tenía mucha sabiduría. No porque conociera la Biblia de la A a la Z. Muchos la saben y muchos vienen acá a recitar capítulos enteros. Pero recitas un capítulo entero, pero ¿entendiste un versículo? ¿Entendiste Romanos 8? Lo cual empezamos a leerlo. Empezamos leyendo Romanos, ¿verdad? ¿Qué decía? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Puedes decir eso cuando has perdido un familiar cercano en una desgracia?
Puedes decir eso, que todo va a salir bien, todo le sale. Cuando te dicen, tienes 2 semanas de vida, ¿puedes decir eso? Es a través de una vida centrada en el Evangelio, en la cual la palabra de Dios sea tu alimento día con día. Que esas palabras, que a todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien cuando estés en ese sufrimiento, cuando hayas perdido esa familia, cuando hayas pasado por esa prueba, o cuando estés en ese momento en el cual te sientes totalmente perdido, confundido. So, lo importante no es conocer la Biblia entera de A a la Z, sino entender a veces la magnitud de estas cosas. Y el sufrimiento es una de las maneras, las experiencias vividas, los fracasos y las victorias, todas esas cosas nos ayudan a formarnos, a crecer espiritualmente, de la misma manera que David creció espiritualmente, de la misma manera que el mismo Pablo. Sus cartas lo demuestran, su crecimiento espiritual. Vemos el crecimiento espiritual de Pablo en sus epístolas. Vemos el crecimiento espiritual de todos los hombres, como Abraham, el padre de la fe. Bueno, padre de la fe, mintió, no obedeció a Dios muchas veces. Dios tuvo que tratar con él, pero al final le demostró a Dios, mostró a sí mismo que a su avanzada edad, con una mujer totalmente infértil, que era imposible que dé a luz, donde todo se había perdido, eran 2 cadáveres andando. Y Dios cumplió la promesa en esos 2 cadáveres y creó una nación. Dios no eligió al pueblo de Israel, Dios creó al pueblo de Israel de 2 cadáveres, 2 ancianos. Yo sé que ustedes tienen mucho que decir acerca del sufrimiento, y la pregunta sería, ¿habrá algún otro propósito para el sufrimiento? ¿Qué otro propósito podemos encontrarle al sufrimiento que nos ayude? Nos debe llevar al arrepentimiento, nos debe mostrar nuestra dependencia completa en Dios, nos debe llevar a una santidad, nos debe de preparar para la gloria venidera, nos debe mostrar nuestra verdadera condición. El sufrimiento nos hace crecer espiritualmente. De alguna manera es el complemento a la palabra de Dios. Y si algo vemos es que todos los apóstoles sufrieron. Pablo, Pedro, casi todos murieron, fueron asesinados, colgados, torturados, azotados, perseguidos, encarcelados. ¿Qué otro sentido le podemos encontrar al sufrimiento? Sí, bueno, el sufrimiento muchas veces viene a la vida nuestra es para que nosotros podamos consolar a otros cuando nosotros lo estamos pasando. Recuerden que el sufrimiento no es para siempre, sino que Dios permite por cierto tiempo y nosotros pues llegamos a valorar y a reconocer que dependemos de Dios. Pero cuando vemos a otro en el sufrimiento, entonces venimos nosotros y nos acordamos de lo que Dios nos consoló a nosotros y nosotros poder dar de lo que Dios nos dio a nosotros a aquel que sufre. De otra forma usted no puede entender el punto. Exacto, o sea, y a mí me ha pasado muchas veces. He estado cerca de personas que perdieron un ser querido y pues yo no he tenido palabra, no he podido decirles nada. ¿Qué puedo decirles? O sea, no, pero la vida misma te va preparando para esos momentos y ese es un don. Hay gente que tiene ese don y que debería ser, no sé, fomentado de alguna manera, porque una iglesia necesita eso, porque todos nosotros pasamos por, hoy día mismo
tenemos un hermano en el hospital y tenemos hermanos enfermos y en procesos, y a veces nos vuelve o sea, a veces el sufrimiento nos vuelve, exacto, nos deja dormidos ante el sufrimiento externo, en el cual deberemos despertar y deberíamos como iglesia, ¿verdad?, atender a las personas que están sufriendo, consejería, gente que ha perdido hijos, gente que ha perdido familiares. ¿De qué otra manera el sufrimiento nos puede ayudar? Eso es para poder apoyar a los demás, porque de otra manera no tenemos palabras que decirles. Un libro no te ayuda, por más que estudies mucho, al momento de hablar con una persona cuando estás pasando por dolor, pues vas a acabar como los amigos de Job y decirles: arrepiéntete, algo has hecho. Sí, la verdad también a veces en el sufrimiento de la iglesia o el cristiano, recuérdese que no todos pasamos por el mismo molde. Usted va a ver que hay personas de que pasan de uno y otra, pero uno a veces no sabe la causa ni por qué, ni la pena, por qué estamos pasando que ha pecado, ni nada de eso. Pero vemos nosotros que hay sufrimiento que a veces nosotros lo creamos, porque lo metemos en el rollo, en consecuencia, y viene la paga. Pero hay otra cosa de que usted nada, como muchos de los apóstoles de ellos se llevaban su palabra a predicar y por causa del evangelio alcanzaban el sufrimiento. Pero algunas veces muchas veces es nuestra consecuencia, y eso, pero Dios ya sabe lo que va a suceder en nosotros en el mañana y en el pasado. Entonces, pero eso es para que Dios, cuando caemos en ese error, lo que estaba hablando al principio, que si usted no cae en el error, usted no puede comprender lo de vos. Exacto. La experiencia nos ayuda a poder Yo creo que en el sufrimiento uno le da gloria a Dios. Amén. Sí. Y ahí es cuando en verdad ves dónde estás, porque hay gente que está bien con Dios mientras todo va bien, pero cuando vienen los problemas son los primeros en levantar su puño contra Dios, ¿verdad? Hermano, ¿quería decir algo? Hay veces que nosotros estamos en el sufrimiento y de repente no entendemos por qué estamos sufriendo o por qué estamos pasando esta situación, pero de repente viene aquello a nuestra mente. ¿Será que tengo que cambiar esto? No sé, parece que el mismo Espíritu Santo, en el medio del sufrimiento, el mismo Espíritu Santo está trabajando con nosotros y nos lleva a las cosas que realmente nosotros necesitamos mejorar, mejorar en nuestra vida. Entonces, pero de repente no entendemos nosotros, pero en el medio del sufrimiento nosotros vamos descubriendo las cosas que nosotros necesitamos cambiar. Y ahí nos damos cuenta que y tiene aceptación el sufrimiento que estamos pasando. Nos damos cuenta que era necesario pasar por ahí para entender o retractarnos de las cosas que quizás Dios no quiere que nosotros estemos haciendo. O sea nadie quiere sufrir. Nadie quiere sufrir. Y usted se da cuenta, incluso dentro de nuestro ámbito y la iglesia, la gente no quiere sufrir. Y si trata de que ya me están metiendo en una parte donde tengo que sufrir, trato de evadir eso y no voy a aceptar eso, no acepto eso. No quiero sufrir, nadie quiere sufrir, pero la verdad que deberíamos de entrar en eso. Como hijos de Dios deberíamos, porque hay propósitos en eso de parte de Dios. En el sufrimiento, cuando entramos en el sufrimiento, los propósitos de Dios están firmes en medio del sufrimiento, de lo que Él quiere que nosotros, está enseñando, que nosotros alcancemos, lo que nosotros lleguemos a entender y llegáramos a mejorar en esta parte. Entonces, es necesario pasar los sufrimientos y aceptarlo, porque es lo más difícil, que a veces no queremos aceptarlo, porque ni queremos sufrir. Pero porque no entendemos que en medio del sufrimiento ahí están los propósitos de Dios. Amén, sí, o sea, y como dije, me gustó mucho la frase que escuché que decía que nosotros vivimos en la sociedad de Thailand, que lo que queremos hacer es evitar el sufrimiento a toda costa, o sea, y es más, nos avergüenza a veces
el que estemos sufriendo. Nos avergüenza en que pasemos una desgracia, nos haya sucedido algo, porque tenemos miedo de que de alguna manera la gente va a pensar que hemos hecho algo malo o que pues Dios nos está castigando. Y confundimos eso, porque si somos hijos de Dios, no hay castigo para nosotros. Si hay corrección, pero jamás castigo. Dios no castiga a sus hijos, los corrige solamente. Eso es correcto. Hermano, sí. Yo creo que a veces nos cuesta entender y aceptar que el sufrimiento es simple y sencillamente parte de la vida, como la muerte. Es parte de la vida. Sí, muchas veces tiene un propósito conforme a la voluntad de Dios. Pero muchas veces va a haber una enfermedad en alguno y vamos a poder morir con esa enfermedad y nunca le vamos a hallar el propósito. Es parte de la vida. Sufrimos muchas veces por lo que amamos. Los apóstoles sufrieron porque amaban a Jesús. Ellos pudieron hacer nada y apartarse de ese sufrimiento. Pero sufrieron porque amaron a Jesucristo y hicieron seguir adelante. Es simplemente parte de la vida. Es cierto, es parte de la vida, no podemos separarla. Debemos más bien aceptarla como parte de la vida y crecer por ella, o sea, que sea de beneficio para nosotros, ¿verdad? Hermano, disculpe. Pienso también que el sufrimiento a un cristiano ayuda a formar el carácter. Podría decir que eso Dios lo utiliza para, muchas veces, como decía el hermano Will, para arreglar cosas. Muchas veces nosotros que no aceptamos al Señor, pero la vida de nosotros es un proceso que no es que aceptamos al Señor ahora y ya todo. Dios va cambiando cosas en el proceso. Y el sufrimiento pienso que es algo que el Señor deja que nosotros pasemos por eso. Es parte de la vida y más nosotros que estamos sirviendo al Señor. Por medio del sufrimiento pienso que el Señor transforma el carácter a donde Él quiere llevar al cristiano, porque un cristiano sin carácter no creo que llegue a la medida que el Señor quiere. Porque muchas veces tenemos cosas que al Señor no le agradan y de esa manera pienso yo. Me recordaba todo a lo que se estaba hablando y me recordé al momento cuando tuve la pérdida que se me quemó el apartamento. Me vino a la memoria cuando usted estaba hablando de eso, porque fue el trabajo de muchos años de mi vida, o sea, de mi apartamento, que todos los muebles, todo, la ropa de las camas, todo. Me recuerdo que di la vuelta y no pude sacar casi nada de lo que había, solo documentos, gracias al Señor pude recuperar. Y el Señor trabajó mucho conmigo. Hay cosas que yo no las podría haber entendido, sino después que pasé esa situación. Había cosas que yo no me daba cuenta. Y tal vez alguien me lo podía decir, pero yo no lo entendía. Y cuando yo pasé esta situación del apartamento, no es un castigo como usted lo estaba diciendo, muchas veces no son disciplinas, muchas veces son áreas que el Señor quiere trabajar con nosotros. Y muchas veces no entendemos en ese momento lo que el Señor está utilizando, pero me recuerdo que me mantuve humilde con el Señor y orando, y le dije: Señor, yo sé que tú me vas a... He pasado muchas, le dije al Señor, y yo sé que tú me vas a sacar de esa, y tú me vas a entender por qué estás pasando esta situación. Y fue en el lapso de unos meses cuando yo empecé a darme cuenta que es lo que el Señor quería tratar conmigo. Y es hermoso cuando nosotros como cristianos podemos entender eso y no nos rebelamos. Que también he visto personas que han perdido seres y se molestan. Y creo que es parte normal de nuestro ser, ¿verdad? Nuestra carne, que muchas veces nos molestamos, pero es hermoso cuando nosotros entendemos que el sufrimiento es un proceso y muchas veces Dios utiliza para hacer cosas con nosotros. Bueno, yo le doy gracias al sufrimiento también porque en el 2016 atravesé algo, la ruptura de mi hogar, y entré, como dice el Señor, a sufrir más de cierto.
búsqueda de uno, es la existencia de uno para poder crecer. Sin eso uno no crece tampoco, porque uno se desanima con cualquier cosita sencilla, nos desanimamos. Y yo creo que cuando entré a ese proceso, yo lloraba y todo me cayó de una vez encima. Fueron casi 3 años en esta batalla. Entonces, yo digo, gracias al sufrimiento, y lo digo donde quiera que vaya, gracias al sufrimiento, porque yo digo, Señor, de verdad, te conocí, supe de quién eres, porque yo era católica, evangélica, pero nunca supe de la Biblia, nunca llevaba una palabra para mi casa, nunca, hasta ese día que el Señor tocó. Y al Dios en ese sufrimiento, yo le doy gracias a ese sufrimiento, porque ese sufrimiento es una nueva ley. Amén. A veces hay que abrazar cosas que nos han enseñado a rechazar o a alejarnos, a correr de ellas. Y eso no termina ahí va con la luz. No, Dios va a tratar con nosotros y nos va a obrar en nosotros. Es como una vez puse un ejemplo de como un escultor que va con un cincel y empieza a darle, formándolo. Y tiene que darle duro a veces, tiene que quitar cosas que no están bien ahí, que no corresponden. Y es la manera en que Dios va a obrar en nosotros. Yo tuve un sueño cuando el Señor me dijo, no lo vi todo, pero el Señor me dijo, yo siempre voy a estar contigo. Cuando yo escuché esa palabra así, yo dije, el Señor está conmigo. Pero ¿qué? Corrigiéndome en el camino. Pero no es que me iba a poner todo fácil, ya, bien cuidada la leche ahí, no. Él me dijo, yo siempre voy a estar contigo. Esa es la seguridad, esa es nuestra seguridad. Hermano. Hermano, todos los que estamos aquí tenemos que darle gracias al Señor. Y yo, quizás más que todos ustedes, porque desde que nací marcada con sufrimiento, desde que nací. Pero, bendito Dios, bendito mi Padre que me enseñó a conocerlo. Ahora yo puedo entender que todo ese sufrimiento que yo pasé desde que nací hasta donde le vine a conocer a Él, todos esos sufrimientos me sirvieron para ahora poder traer palabra de consuelo a otro, para poder decirle a otro, mira, yo pasé por ahí, yo pasé por allá, yo estuve aquí y para acá voy. O sea que todos los sufrimientos que nosotros tenemos en la vida, siempre Dios los deja con un propósito, porque hay personas en el mundo que se creen que lo de ellos no tiene solución, pero cuando Dios nos permite hablar a nosotros de los procesos por donde Él nos ha pasado, entonces nos venimos a dar cuenta de que hay una esperanza, que podemos seguir adelante. Entonces, cada sufrimiento que Dios nos hace pasar, hermano, y cada uno de ellos lo conquistamos en el Señor y vencemos, nos sirve para nosotros poder traer palabra de consuelo, palabra de aliento y decir, sí se puede y podemos seguir adelante, porque ya lo hemos pasado, ya lo hemos vivido, no nos han contado, sino que lo vivimos. Experimentamos nosotros mismos. Podemos hablar con esa confianza en el Señor que sí se puede, que podemos seguir adelante. Y por eso es tan importante que el sufrimiento lo aceptemos tal como venga, porque siempre, después de que lo logremos pasar, porque Dios nos va a pasar, podemos traer palabras de consuelo. Yo creo, humildemente, ahí está el pastor, sería bueno que tal vez hubiera un tiempo donde pudiéramos dar testimonio, porque el testimonio hace que la fe de los demás acrecente. Cada vez que escuchamos testimonios dicen, wow, si ese pudo o ella pudo, yo puedo. Y entonces es bien bonito. Yo cada vez que tengo la oportunidad de escuchar un testimonio digo, gloria a Dios, qué bueno, porque yo me alegro de ver la grandeza de Dios en cada una de nuestras vidas. Yo le doy gracias a Dios por todo lo que me pasa, porque puedo decir, sí se puede, podemos seguir adelante.
Sí, y esa es nuestra esperanza. Estaba tratando usted me hizo recordar a 2 de Tesalonicenses, donde Pablo les dice, no, o sea, ustedes no, hermano Will, ¿usted se acuerda de ese versículo? No somos como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza. O sea, ante las dificultades, ante los sufrimientos, nosotros no somos como los demás que no tenemos esperanza. Y algo que se ve hoy en día es el suicidio. Y no solamente de gente pobre o gente en problemas, gente rica, gente exitosa, gente famosa se suicida. Y siempre dicen, mira las economías como la Escandinavia o Finlandia, son lugares donde casi son 100% ateos. Y son economías fuertes y sociedades prósperas. Pero hay una cosa que usted va a ver en esas sociedades. El porcentaje de suicidios es el más alto del mundo. ¿Por qué? Porque ante cualquier problema, ante cualquier dificultad, no tienen esperanza. La única opción que tienen ellos es quitarse la vida. Y es esa esperanza la que nos debe diferenciar a nosotros. En el FEMA, o sea, todos ustedes saben qué es el FEMA, ¿verdad? El FEMA es el departamento que ayuda cuando hay una desgracia, un tornado o Sandy acá, y FEMA viene a ayudar a la gente. En el sur siempre hay tornados, siempre hay desastres naturales, etcétera, ¿verdad? FEMA hizo un estudio y querían saber qué es la mejor manera en la que ellos pueden ayudar a la gente afectada por un desastre. Un grupo de investigadores fue a los lugares a entrevistar a aquellas personas que en un desastre, un tornado, un huracán, lo que sea, habían perdido todas sus posesiones, un familiar, o sea, habían pasado una desgracia que los debe haber marcado. Entonces ellos querían saber de qué manera poder tratarlos de mejor manera, de qué manera poder ayudarlos. Y se dieron una cosa, cuentan algo, que las personas que estaban más cerca a Dios, personas cristianas, que estaban más con un crecimiento espiritual mayor, ellos dicen, eran las que mejor aceptaban los desastres y mejor éxito tenían después del desastre, porque ellos seguían cada caso. Es más, hay uno de ellos, que ahora es un pastor, dice que muchas veces cuando visitó estos hogares cristianos que habían perdido un familiar o habían perdido todo, el huracán o el tornado se había llevado toda la casa, dice que al entrevistarlo, esta familia le empezó a hablar del Evangelio, le empezó a hablar de Cristo, de la salvación, de la esperanza, de amor. Y decía, pero ¿tú no lo has perdido todo? No tienes dónde vivir, todo lo has perdido. Y otros habían perdido familiares cercanos. Y todavía tenían esa esperanza, todavía tenían ese gozo, y todavía podían hablar de Cristo y hablar de las bendiciones de Cristo. ¿Cómo es posible? Cuando llevaron todos esos resultados a FEMA, pues FEMA dijo, no podemos usar esto. ¿Por qué? Porque tendríamos que decir que para sobrevivir un desastre lo mejor que puedes hacer es convertirte al cristianismo. Y nosotros somos institución del Estado. Hay una separación entre religión y Estado, iglesia y Estado. No podemos usar esto para ayudar a la gente necesitada. Pero eso es lo que vieron ellos. Palpablemente, vivamente. Vieron que la gente, cristianos, cuyos eran personas que creían, aceptaban la palabra de Dios, creían en el mensaje de fe, amor y esperanza, pues son las que mejor sobrellevaban los desastres y mejor éxito tenían después del desastre, porque tenían esperanza, porque sabían quiénes eran. Pero aquellos que no tenían a Cristo, pues lamentablemente desesperanza, y llanto y dolor, y pues no tenían nada más. Elton. No, yo pienso que el sufrimiento, yo pienso que es una cosa que uno usa eso para aprendimiento y crecimiento. Aunque uno puede tener a Dios en que tú estés bien o que estés mal. Siempre tienes que igualar esos dos. Porque así como tú dices,
dice que Dios lo golpea con la boca, es porque reduce el pecado que nosotros estamos haciendo. Una cosa es que tenemos, lo reduce para que nosotros vemos en un espejo, vemos en un reflejo qué cosas necesitamos crecer, qué cosas necesitamos para sacar más a Él, más que nuestro pecado. Más que el tamaño del pecado, hay una prédica que me gustó mucho de Martin Lloyd-Jones que se llamaba La gravedad del pecado. O sea, él hablaba acerca del pecado, pero él hacía ver la realidad, o sea, se puede decir, al pecado en toda su dimensión. Trataba de poner el pecado en toda su dimensión. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar no solamente a conocernos a nosotros mismos, nos va a ayudar nos va a llevar al arrepentimiento, nos va a hacer crecer. O sea, una de las cosas de la que, gracias a Dios, el nuevo estudio que el pastor trae, es la meditación. Y una parte de la meditación es acerca de eso, es meditar, no solamente en cosas así alejadas, sino en cómo nosotros mismos, vernos a nosotros mismos por dentro, ver nuestra realidad, conocernos a nosotros mismos, ¿verdad? Ver nuestro verdadero estado y de esa manera pues poder hacer que la palabra obre mejor en nosotros. Hay mucho que hablar del arrepentimiento y es un tema que lamentablemente lo vivimos y a veces cuando lo experimentamos pues nos va a llevar a las lágrimas y al dolor y a etapas en las cuales vamos a caer, o sea, perdemos nuestra confianza. Yo les digo porque yo, conociendo a Dios, aún estudiando la palabra, aún leyendo, pero cuando el sufrimiento llega, cuando vienen los problemas, cuando vienen estas cosas, pues uno empieza a dudar, se puede decir, a caer. Es como cuando Pedro se bajó de la barca y veía a Jesús y empezaba a caminar mientras veía a Jesús, pero entonces vio alrededor de él, vio las tormentas, vio las nubes, vio las olas y se empezó a hundir. Entonces mantengamos nuestra mirada en Cristo y eso nos va a mantener. No nos preocupemos tanto del entorno, mantenemos la mirada a Cristo y caminemos hacia Él con paso firme. ¿Alguien más tiene una? Bueno, gracias hermanos, que Dios los bendiga a todos. Espero verlos el viernes, Dios mediante, y quisiera pedir al hermano Will que nos despida en oración, por favor. Le dije William. Bienvenidos hermanos, vamos a irnos a nuestros hogares y está muy bueno el estudio, la verdad que es un estudio bien bueno. Estaba analizando, la verdad que es de agarrar ahí, estamos escuchando que era muy bueno el estudio y fue corto, pero la verdad bien jugoso, si podemos decir. Y sigamos aprendiendo, para eso estamos en este lugar. Este lugar, y los que se preparan, pues se preparan para eso. Gracias a Dios. Dios ha usado a mi hermano Carlos y Dios le sigue usando. Me gozo en el crecimiento que está teniendo. La verdad que me da alegría de todo corazón, me da alegría por cómo Dios lo está llevando, los cimientos de su palabra y que Dios lo sigue usando. Oremos para irnos. Sí. Día de la Reforma. Ok. Vamos a orar. Va a comprar el cake de la Reforma. Ah, vale. Y hace las dos celebraciones juntas. Aprovechando. Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, por este tiempo glorioso, Señor, en el cual, Padre Santo, hemos
He estado platicando, hablando contigo, Señor, a través de la oración, Padre, y ciertamente, Señor, creemos, Padre, que todo lo que pusimos en tus manos, Señor, las peticiones, Padre, que hay necesidades en urgencia, Señor, creemos que tú las has tomado en tus manos, Padre, y que tú tienes una respuesta para cada una de ellas, Señor. Gracias, Padre Santo, también por tu palabra, Señor, por el estudio, Padre Santo, que ciertamente, Señor, nos estás enseñando a través de tu palabra, a través de todos los medios que sabes usar, Padre Santo, y gracias porque tu interés es de que nosotros nos preparemos, Señor, para esperarte un día, esperar a tu Hijo amado un día que pronto se acerca, Señor. Gracias, Padre Santo. Sigue usando a mi hermano Carlos, Señor. Sigue preparándole, Padre Santo, porque tú eres bueno, Señor, y el que se pone en tus manos, Señor, tú lo usas, Padre, de la manera que tú quieres hacerlo, Señor. Gracias, Padre. Ahora, Dios mío, te pedimos por Jessy, Padre Santo, que va a cumplir año el día de mañana. Padre mío, te pido que le bendiga, que le guardes, que le cuides, Señor, y que él, Padre Santo, pueda, oh Señor, alcanzar todos los planes y propósitos, Padre, que tiene, los cuales, Señor, creemos, Señor, que tú estás también al cuidado de él, Padre Santo, para que él alcance y logre lo que él quiere en su vida, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. También te pedimos, Señor, que nos despidas de este lugar en paz y en santidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos.